Buenos días, hoy les tengo un ejercicio sobre un mecanismo con un disco, es sobre aceleraciones. Mi nombre es Gonzalo Moreno, soy docente del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona, Colombia. Aquí tenemos un disco que está girando sobre un eje en el punto O y tenemos que está con una barra y un sistema de pistón. El pistón se encuentra desfasado del eje del disco una distancia h. En este tipo de ejercicios es importante primero hacer un esquema para poder determinar la posición de los puntos de referencia, ya que muchas veces se puede tener el error de que este ángulo en el cual está el punto A va a ser el mismo ángulo de la barra AB. Entonces es importante hacer un esquema para poder visualizar mejor el ejercicio. El ejercicio nos dice que se debe determinar la velocidad de aceleración del punto medio de la barra AB, o sea, un punto más o menos en este sector, el punto de la mitad de esta barra. Entonces, como les decía, tenemos que hacer un esquema para poder visualizar mejor el ejercicio. Y aquí tenemos lo que son las posiciones de las barras debido a sus longitudes que fueron dadas. Entonces vemos que esta distancia h, que es 38, se va a componer de un aporte de esta barra r y un aporte de esta barra. Entonces tenemos que aquí tenemos r coseno del ángulo θ y aquí en la parte de esta vamos a tener l coseno de beta. Podemos determinar el ángulo beta a la cual está la barra AB. Teniendo ya este esquema, podemos empezar a desarrollar el ejercicio. Tenemos la velocidad del punto B, la cual es constante. Por consiguiente, la aceleración de ese punto es 0. Entonces, como ya tenemos el esquema del dibujo del ejercicio y tenemos la velocidad del punto B, podemos determinar primero las velocidades angulares y después las aceleraciones angulares. Entonces, para poder determinar muy bien este ejercicio, tenemos que irnos hacia el punto más cercano del punto B, empezar así. Entonces, vamos a calcular la velocidad del punto A vista desde B, que es la entrada, y vista desde O, que es la salida. Entonces, tenemos por velocidades relativas la velocidad del punto A vista desde B. Va a ser la velocidad de A igual a la velocidad de B más la velocidad de A con respecto a B. Desarrollamos la fórmula, asumimos que la velocidad angular de la barra AB está en K para facilitar los cálculos, reemplazamos, desarrollamos y obtenemos nuestra primera ecuación para la velocidad de A. Esta es la velocidad de A vista desde B. Entonces ya tenemos una primera ecuación. Seguidamente hacemos exactamente lo mismo, pero ahora la velocidad de A vista desde el punto O. Como el punto O es el punto en el cual gira ese disco AB, OA, entonces la velocidad del punto O es 0 y tenemos la velocidad angular de OA cruz el radio de A con respecto a O. De igual forma, asumimos esa velocidad angular en el sentido antihorario para que nos dé en K, lo asumimos positivo, porque el ejercicio nos va a corregir esas velocidades angulares cuando ya desarrollemos. Obtenemos una ecuación donde reemplazamos para la velocidad de A, desarrollamos y obtenemos una ecuación 2 que es la velocidad de A vista desde el punto O. Como ya obtuvimos dos ecuaciones para la velocidad de A,
tenemos la velocidad de A vista desde B y la velocidad de A vista desde O. Esas dos velocidades son iguales. Entonces, en estos casos, se debe igualar la componente I con la componente I y la componente J con la componente J, lo cual nos van a dar estas dos ecuaciones. Cuando desarrollamos estas dos ecuaciones, es un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas, nos van a dar estos resultados. La velocidad angular de la barra AB es 77.2 rayanes sobre segundos y la velocidad angular de la barra OA es menos 881.44. Este negativo significa que va contrario a lo que se asumió en el ejercicio inicialmente. O sea que va en sentido de las manecillas del reloj. Bueno, seguidamente el ejercicio nos pregunta determinar la velocidad del punto medio de la barra AB, o sea, va a ser este punto D. Ese es el punto medio de la barra. Entonces, lo podemos obtener la velocidad vista desde B o vista desde A. Cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo y va a dar el mismo resultado. Entonces, aquí lo vamos a hacer por velocidades relativas visto desde B. Entonces nos va a quedar la velocidad de D es igual a la velocidad de B más la velocidad de D con respecto a B. Cuando desarrollamos y reemplazamos, porque ya tenemos la velocidad angular de la barra AB que fue calculada. Desarrollamos, tenemos aquí y unimos términos y nos va a dar esta velocidad de D. Si lo hacemos desde el punto A, es exactamente lo mismo. Desarrollamos la fórmula, reemplazamos y nos va a dar exactamente la misma respuesta. Entonces, la velocidad de D es la misma vista desde B que vista desde A. Se puede hacer de las dos formas. Bueno, seguidamente tenemos las aceleraciones. Para las aceleraciones se trabaja exactamente igual que con las velocidades, pero se debe tener en cuenta que en las aceleraciones van a aparecer las aceleraciones normales. Por eso es importante primero calcular las velocidades y después sí las aceleraciones, porque como se puede observar, la aceleración normal depende de la velocidad angular. Entonces, tenemos que como la velocidad del punto B es constante, su aceleración es cero. Tenemos, entonces, desarrollamos la fórmula, tenemos aceleración tangencial y aceleración normal. Asumimos la aceleración angular en el sentido K positiva para facilitar los cálculos y desarrollamos la fórmula, reemplazamos y obtenemos una primera ecuación para la aceleración del punto A, vista desde B. Seguidamente, hacemos exactamente lo mismo desde el punto O. Calculamos la aceleración del punto A. Tenemos que la aceleración del punto O, por ser un punto fijo, él no tiene aceleración. Tenemos la aceleración tangencial y la aceleración normal. Asumimos la aceleración angular positiva, o sea, sentido contrario a las manecillas del reloj en K, como está aquí. Reemplazamos los radios, tenemos la velocidad angular al cuadrado por el radio, desarrollamos la ecuación y obtenemos una ecuación para la aceleración del punto A vista desde el punto O. De igual forma como hicimos para las velocidades, obtenemos dos ecuaciones para las aceleraciones del punto A, una vista desde B y una vista desde O. Igualamos los términos I igual I y J igual J
y obtenemos dos ecuaciones. Cuando desarrollamos este sistema de 2×2, la solución de él nos va a dar que la aceleración angular del punto AB es este valor negativo, quiere decir que va contrario a lo que se asumió, y nos va a dar este valor para la aceleración del disco OA. Para la aceleración del punto D, que es el punto medio, lo podemos hacer de igual forma como se hizo con la velocidad. La podemos obtener desde B o desde A. No hay ninguna diferencia, como ya lo explicamos para la velocidad. Aquí lo vamos a obtener desde el punto B. Tenemos la aceleración tangencial, la aceleración normal. Reemplazamos y desarrollamos. Y nos va a dar este resultado, con una componente en menos I y una componente en J. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado este nuevo video sobre aceleración relativa de un punto.